Enfoque Telecosta llega a ustedes siempre con personajes que están haciendo historia en nuestra ciudad de Cartagena. Lucio Torres es un periodista que nos ha contado tantas cosas y cómo ha hecho un periodismo con las uñas, con las manos. No tiene una cadena, no tiene una organización, no tiene un padrino económico que lo esté apoyando y sin embargo sigue adelante porque esto le gusta. Manolo Duque, usted ha dicho hoy en una de sus columnas que es posible que se quede, y lo dijo también en un programa radial del cual estuvimos haciéndolo. ¿Por qué se puede quedar Manolo Duque cuando ya ha sido separado del cargo por 3 meses inicialmente? Yo te había dicho ayer en el programa radial que había una fórmula para que Manolo se quede. Y bueno, ya hoy la explicité un poco. No la amplié, pero la explicité. Y es lo siguiente: Manolo Duque es un alcalde que puede defender su alcaldía a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho y solicitar con esa acción una medida provisional para suspender la decisión de la Procuraduría, que es una suspensión necesaria para que Manolo se quede ahí hasta el año 2019 o hasta cuando termine la investigación que realiza la Procuraduría. ¿Y esto por qué razón? Por 2 razones. La primera, Manolo Duque fue elegido popularmente. La segunda, Manolo Duque, a pesar de que existan algunas omisiones de parte suya, no podría calificarse como dolo, es decir, como un deseo, como una voluntad de Manolo de provocar la tragedia que se produjo con la caída del edificio Blas de Lezo. Si eso lo logran demostrar los asesores jurídicos de Manolo Duque, es decir, de que no hay dolo en su conducta cuando cambió las facultades a los alcaldes locales, de control urbano, cuando quitó a la chica de control urbano y le dio las facultades a la secretaria de planeación. En fin, si la Procuraduría o si el Consejo de Estado, frente a la que es la instancia frente a la que hay que plantearse la acción de nulidad, si Manolo demuestra que no hay dolo en esa conducta, Manolo se queda hasta cuando se termine la investigación disciplinaria de la Procuraduría, y eso durará 18 meses, incluso puede llegar hasta los 24 meses, y Manolo se podría quedar hasta el año 2019. Lucio, una pregunta para sí o no. Usted lleva ya 2 días comentando esta salida que tiene Manolo. ¿A usted lo han llamado a decirle, ven acá Lucio, explícanos para que nosotros estemos con los abogados y hagamos la acción de defensa? ¿Lo han llamado para que usted le asesore? Hay 2 cosas que la gente no sabe que yo hago. La primera es que yo soy empresario. La segunda es que soy docente de derechos humanos a nivel universitario. No soy abogado, pero hice un alto estudio en derechos humanos. Y probablemente los amigos de Manolo no sepan o no saben que yo sé un poquito esto del derecho fundamental, de los derechos fundamentales que está, digamos, institucionalizado en nuestra Constitución. Pero yo creo que ellos tienen buenos especialistas que pueden hacer ese trabajo, lo tienen, ellos tienen en su staff. Y por ejemplo, Manolo tiene un hermano, un abogado que conoce muy bien el derecho y él debería saber esto. Y yo lo digo porque viví una experiencia muy de cerca en Bogotá con Gustavo Petro. Recuerden que Gustavo Petro también le ocurrió lo mismo, la Procuraduría lo suspendió, en fin, hubo una equivocación al principio que le tutelatón y se gastó mucho tiempo, hubo un problema ahí tremendo, pero en realidad lo que funcionó fue una acción de nulidad y restablecimiento del derecho con una solicitud de una medida cautelar, que es la suspensión de la decisión de la Procuraduría, y eso fue lo que funcionó con una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ayudó a fortalecer la decisión en el orden nacional. O sea, la respuesta es no lo han llamado. No me han llamado. Bueno, en Mateo 24, ya que usted ha mencionado a Dios y también el caso de Arrazola, el mismo Jesucristo dijo, mire, estén pendientes, pilas, no se dejen engañar, ¿verdad?
¿Cómo es que usted conoce de la palabra de Dios? ¿Cómo es que usted llega a ser cristiano? Porque usted me dijo que era un cristiano. Te voy a contar, y gracias por esa pregunta, porque cuando yo estaba pelado, tenía como unos 12 años, conocí a los curas jesuitas que llegaron de España, a Manuel Pérez, a Manolo, al hermano Pacho, en fin, a Domingo Laín. Eran curas, jóvenes curas que llegaron de España y que luego fueron deportados a España cuando ellos firmaron una declaración de apoyo al movimiento social colombiano. Entonces esos sacerdotes se regresaron de la deportación, entraron clandestinamente a Colombia y unos se fueron para la guerrilla del ELN, entre otros Domingo Laín, que murió en combate, y también Manuel Pérez, que llegó a ser comandante del ELN. Ellos eran vecinos de mi casa, sí, eran vecinos. Yo vivía aquí y diagonal vivían ellos, la casa donde ellos residían. La casa cural. No era la casa cural era al lado donde yo vivía, al lado donde yo vivía. Entonces, y diagonal vivían los curas españoles, de lo que te estoy hablando. Resulta que había uno, el más joven, yo recuerdo que se llama Manolo. Manolo nos llevaba a hacer catequesis a los barrios populares de Magangué. Y ahí aprendí la palabra de Dios con una Biblia, con una visión diferente, ¿no? Una visión diferente. Una traducción más clara. Más clara, opción por los pobres, la lucha por los pobres, la alianza con los pobres, en fin, un concepto distinto del cristianismo y de la palabra de Jesucristo. De manera que ahí aprendí la palabra de Dios, conocí la Biblia y viví unos hechos interesantes, como conocí a sacerdotes que estaban duros, sacerdotes injustos, pero también conocí a sacerdotes justos, sacerdotes solícitos, sacerdotes que ayudaban a los pobres. Y había sacerdotes que se enriquecían con los pobres y que los ricos les ayudaban a esos sacerdotes, pero para hacerse ricos. Eso lo viví yo desde peladito, pero yo tenía una opción por los pobres y aprendí la Biblia, de suerte que hoy entiendo un poco la Biblia desde esa perspectiva y no desde una perspectiva de que uno se mete comercial ni nada por el estilo. Creo en Dios Todopoderoso, creo en la palabra de Dios, creo en Jesucristo, creo en la palabra de Jesucristo cuando dijo, habló y practicó el amor eficaz. Es decir, la llegada de Jesús nos enseñó que hay que amarnos unos a los otros, que es lo fundamental de la convivencia humana. Ese amor de Dios que ya usted conoce le ha dado la capacidad de perdonar a los que lo han amenazado, a los que le han perseguido. Y segundo, ¿teme usted morirse? Bueno, yo te voy a decir, José Alfredo, yo siento temor, como todo ser humano. Todos sentimos temor, pero el problema no es sentir temor, el problema es vencerlo. Y el principal temor es vencerme a mí mismo. Y ese fue el reto, de vencerme a mí mismo. Y yo recuerdo cuando estaba pelado, tenía como 10 años por ahí, me tenía que enfrentar a pelear con pelados más grandes y más gruesos que yo. Y debía enfrentar el miedo y tenía que pelear con ellos, no importa lo que me pasara. Y así me enfrenté al miedo y algunos lo logré vencer y otros me vencieron, pero vencí el miedo. De manera que sí le temo a la muerte, pero yo puedo recibir hoy la muerte, bienvenida sea, siempre y cuando hago lo que me sorprenda haciendo lo que estoy haciendo. Si la muerte me sorprende haciendo lo que estoy haciendo, bienvenida sea. Bueno, ahí escucharon ustedes a Lucio Torres, un buen periodista y que esperamos que Dios lo siga guardando, que te dé muchos años más de vida porque son 4 hijos que todavía dependen de usted, aunque ya son mayores, pues necesitan un padre que los oriente. A usted muchas gracias, esta es su casa, las puertas están abiertas, Lucio. Gracias por venir. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todo tu público espectador que han sido muy amables de escuchar esta charla de interés humano que tú muy bien has guiado, José.
José Alfredo Vitala dice muchas gracias y la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos aquí en Enfoque Telecosta. Bendiciones, hermanos y amigos. Telecosta, integración regional.